Y arrancamos, pues vamos a hablar del Porsche Taycan por un motivo muy sencillo. La gente de Autofácil lo ha estado probando durante esta semana, durante unos días, y que bueno, pues sin duda alguna es uno de esos coches que tantas veces nos habéis preguntado a través de las redes sociales que creo que deberíamos de hablar en el programa. Y bueno, pues nos hemos tirado a la piscina y vamos a hablar de él y vamos a arrancar el programa con él. Álvaro, tú que has tenido la posibilidad de sentarte, de hacer kilómetros con él, incluso recargarlo, ¿cómo definirías con una palabra este vehículo? Con una palabra, sublime. Sí. Venga, bueno, arrancamos fuerte, ¿eh? Arrancamos fuerte. No eres sublime porque sea un Porsche. No, vale. Bueno, no, es sencillamente porque es sublime. Además es un Porsche. Uh-huh. Pero me he hecho unos 2.100 y pico kilómetros en 4 días, ¿Sí? Con un consumo medio de 25,5 kilovatios hora a los 100, Bien. haciendo bastante el cafre durante una parte del tiempo, y es indudablemente sublime. Estamos hablando del Porsche Taycan Turbo S, ¿vale? Que es la versión más cara del Taycan, que tiene 760 caballos y que cuesta 198.000 euros. En nuestra unidad en concreto, con todos los extras, costaba alrededor de 225.000 euros. Wow. Ya de entrada es un coche que no se sitúa por rango de precios a la altura de un Tesla Model S, pero es que en términos dinámicos está infinitamente por encima de cualquier otro vehículo eléctrico que se haya fabricado jamás. Ahí dice, yo he leído distintas reviews, distintas pruebas, tanto nacionales como internacionales, y en algunos compañeros internacionales comentaban que esperaban algo más de autonomía. La autonomía quiero decir, esos compañeros querrán decir que esperaban algo más de batería, porque la autonomía es la correcta para un coche que tiene unos neumáticos de 260 delante, 305 detrás y que lleva un montón de tecnología, que lleva un autoblocante y que lleva una caja de 2 velocidades. Todo eso hay que arrastrarlo. La batería es de 86 kilovatios hora de capacidad, que no es tan grande como, por ejemplo, la de un Tesla P100D. ¿Vale? Que tiene 100 kilovatios hora de capacidad. Para los oyentes, los kilovatios hora son como los litros de gasolina, como si estuviéramos hablando del tamaño del depósito. Entonces el Taycan lo tiene de 86 y los Tesla que lo han tenido más grande lo han tenido de 100. Con esos 86 kilovatios hora se puede hacer aproximadamente 350 kilómetros. Y es una cifra razonable. El consumo a mí me ha sorprendido para bien. Este coche homologa 24,4 kilovatios hora a los 100 según el ciclo WLTP, y es la vez que he obtenido consumos más parecidos a los homologados en un coche eléctrico. Que normalmente lo que suele pasar es que salen bastante más altos que el homologado WLTP. La autonomía homologada son 412 kilómetros y es perfectamente capaz de hacerse 350 kilómetros del tirón. No más de 350, pero sí 350 kilómetros del tirón, sin caer en cosas como circular a 110 y asuntos por el estilo que creo que sí serían aceptables en coches como, por ejemplo, un Kia Eniro o un Hyundai Kona o un Nissan Leaf o un Renault Zoe, pero que si te compras un coche de casi $250,000 de euros, que me encanta decirlo, casi $250,000 de euros, casi $250,000 de euros, pues no vas a ir arrastrándote por ahí a 110 kilómetros por hora. Estamos hablando de 350 kilómetros de autonomía a una velocidad, por ejemplo, si voy a 120 por carretera, tranquilamente, pero a 120. A la máxima de la vía siempre, salvo que el tráfico te lo impida. Vale, pues bueno. Pensemos en que con el coche podemos hacer saltos de 300 kilómetros. No nos vayamos a agobiar tanto como para... Si yo tuviera un castillo en Madrid y otro castillo en otro sitio que estuviera a 350 kilómetros de distancia, no tendría ningún inconveniente en ir con mi Taycan y llegar allí al 1% de batería. Pero en términos prácticos, para encadenar sucesivas recargas, 300 kilómetros de autonomía para cada salto sería lo apropiado, lo recomendable. Vamos, lo que yo he estado haciendo y lo que recomiendo. Pablo, sin duda alguna el Porsche Taycan es un coche muy de Evo. Bueno, pues así a simple vista parece que todo lo que sea eléctrico nos intentamos como que nos chirría un poco, porque al final sabéis un poquito la esencia un poco de la revista Evo, que es un poco pues eso, la emoción de conducir, el olor a gasolina, el ruido, el sonido. Y claro, de repente pues te presenta la prueba de un Taycan, un coche 100% eléctrico, y tienes tus dudas. Dices, bueno, es que esto no deja de ser un coche eléctrico. Pero claro, creo que yo no me he subido a él, no lo he probado,
pero por todo lo que ha contado Álvaro en los vídeos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, lo que he podido hablar estos días con él después de la prueba y demás, creo que al final, pese a tratarse de un vehículo 100% eléctrico, creo que nada tiene que ver con un coche 100% eléctrico. Ya no solo porque sea un coche rápido, evidentemente con 760 caballos, si no es capaz de correr con esos caballos, pues evidentemente apaga y vámonos. O sea, cuando lees cosas por ahí y dicen que es muy rápido, pues hombre, pues con 760 caballos me imagino que será rápido. Un Tesla también es rápido. Un Hyundai Kona también es rápido para lo que es. Pero lo que realmente hay que valorar en este caso es cómo es capaz de afrontar las curvas, si transmite sensaciones de coche deportivo, cómo funciona dinámicamente, si se le nota pesado, si se agotan los frenos. Y en eso creo que el Taycan, corrígeme Álvaro si me equivoco, creo que es el primer eléctrico que no echas en falta un comportamiento deportivo, ¿no? Corrígeme tú que lo has podido probar más y ya has hecho más perrerías con él. Creo que yo es así, lo definiría, ¿no? Yo lo definiría como el primer eléctrico en el que el conductor se siente integrado con el vehículo. Efectivamente. Pues entonces es un coche muy Evo, Antonio. Vale, bien. Y representa una esperanza para la humanidad en términos automovilísticos. Si se pueden hacer más de estos a pilas, entonces ya definitivamente el motor de combustión está enterrado, muerto y enterrado. Creo que este coche es el primer eléctrico 100% que empieza a llamar la atención de todos estos que somos tan petrolheads. Es un coche que sí que nos ha llamado la atención tanto por la potencia que estáis hablando, que con 700 y pico caballos pues hacer absolutamente todo, pero ya es que es un coche, estéticamente es precioso, es rápido y poder hacerte 300 kilómetros ya con un coche de esta potencia sí que se va agradeciendo. O sea, ya nos podemos hacer un viaje en Madrid-Valencia tranquilamente, recargar el coche mientras nos comemos un arrocito y volvernos por la noche. O sea, yo creo que sí que ha sido un acierto muy grande por parte de Porsche. O sea, al final tiene una serie de elementos que ahora Álvaro, si eso, pues nos explicará un poquito más en profundidad, pero tiene una serie de elementos propios de un deportivo y que hacen que este Taycan funcione bien, por ejemplo, y además cosas que no hemos visto en ningún coche eléctrico. O sea, es el primer coche eléctrico que lo lleva, por ejemplo, una caja de cambios con 2 velocidades, un diferencial autoblocante mecánico, frenos carbocerámicos. O sea, lleva una serie de elementos que ahora Álvaro, que nos explique un poquito más en profundidad, que lo hacen, o sea, que no es un coche al que han cogido y han dicho, venga, le ponemos aquí una batería, le ponemos un motor de 760 caballos y que sea lo que Dios quiera. No, o sea, está hecho para que yo creo que el conductor o el cliente medio de Porsche que está acostumbrado a que todos esos coches funcionen bien, que pruebe un Taycan y que no se baje en plan, pues vaya porquería, pues qué pesado es, pues qué mal va, pues cuántas inercias tiene. Creo que eso es un poco la premisa que ha tenido Porsche al desarrollar este coche, que han dicho, vale, tenemos que hacerlo sí o sí porque no nos queda otra, pero vamos a hacerlo bien. Y yo creo que lo han hecho bien, sin haberlo probado, ¿eh? Yo solo con lo que he visto en los vídeos de Álvaro, con lo que he leído, con lo que me ha contado Álvaro, que el otro día estuvimos un rato hablando del coche, creo que es sorprendente y que creo que es el inicio de un nuevo segmento, una nueva categoría de coches eléctricos y que sobre nacerán otros muchos y posiblemente muchos fabricantes empezarán a basarse en un Taycan para desarrollar sus coches, que eso también es bueno, sí, lo sabemos, que los fabricantes a escondidas, pero lo hacen, compran los coches que ellos piensan que son el referente en el segmento, los desmontan completamente y verifican por qué es tan bueno ese vehículo. Otra cosa es que lo saquen barato, Antonio. Ya, eso ya va a ser más difícil, ¿no? Con $250,000 euros... Ya, a ver si me entiendes, pero bueno, que por lo menos hecho está. Bueno, detalles de este Taycan. Sabemos que la carrocería es exclusiva para este modelo, está diseñado para este modelo, no tiene prácticamente ningún componente que comparta con el resto de la gama de Porsche. Está hecho gran parte en aluminio estampado para reducir el peso, y no solamente eso, es que luego encima tiene detalles que solamente hemos visto en este tipo de vehículos, como a mí me llamó la atención, tiene amortiguadores la batería. ¿Qué significa esto, Álvaro? Bueno, vamos a ver. Sí. Hablando del Taycan, yo lo repartiría en cinco aspectos importantes. Primero, el tacto de acelerador. ¿Sí? Desde los tiempos del BMW M3 E92, yo no cogía un coche con un tacto de acelerador tan lineal e instantáneo como esto. ¿Vale?
Sí. Tiene 3 modos de conducción, normal, Sport y Sport Plus, y cada vez que lo cambias, lo único que cambias es la pendiente de la línea de respuesta del acelerador. En Sport Plus es mucho más inclinada, pero es perfectamente lineal, es espectacular. Da mucho gusto salir de las curvas acelerando y no hay que utilizar en absoluto los 760 caballos para disfrutar con él. Lo segundo es la suspensión. La suspensión es también muy espectacular. Es una suspensión que ya conocemos de otros modelos de Porsche y también de otros fabricantes, que es una suspensión neumática con 3 cámaras, de manera que tiene 3 durezas independientes de muelle y amortiguadores electrónicos. Lo de los amortiguadores regulables eléctricamente no es ninguna novedad. Lo de las suspensiones neumáticas con 3 niveles de dureza permite disponer de 3 chasis realmente diferentes en un mismo vehículo, en lugar de tener un solo muelle y un amortiguador que va endureciéndose o ablandándose, que eso es algo que puede mejorar el comportamiento y de hecho lo mejora, pero que no es algo capaz de cambiar totalmente la personalidad del coche. El sistema de tracción es relativamente sencillo. Tienes 260 caballos en el eje delantero, 500 caballos en el eje trasero y un autoblocante mecánico. La tracción es prodigiosa. Es capaz de traccionar a la salida de las curvas casi como un 911. Como un 911. Y es difícil, viendo la potencia y el par que tiene este vehículo. Casi como un 911. No me refiero a que tenga la misma aceleración. La relación peso-potencia, en realidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un coche que tiene 5 veces más potencia que un coche normal, pero también pesa el doble que un coche normal. Con lo cual, la relación de prestaciones comparado con un coche normal, estaríamos diciendo que acelera como 3,5 veces, 3 veces más que nuestro coche, por hacernos una idea. ¿Vale? La dirección es buenísima. Tiene dirección trasera y combina esa dirección trasera con la dirección delantera para llevar el coche hacia andar en puntas con el volante. Ya sabéis que por debajo de 70 km por hora giran en la misma dirección. Por encima de 70 por debajo de 70 en direcciones opuestas, por encima de 70 en la misma dirección. Por debajo para incrementar el giro, por arriba para estabilizar. La dirección es súper precisa, bastante incisiva, incluso tiene algo de tacto y se puede llevar con 2 dedos a absolutamente cualquier velocidad. Esa es la sensación de seguridad que aporta. Y el asunto que definitivamente cuadra el círculo son los frenos. Viene con frenos carbocerámicos con pinzas de 10 pistones y discos de 420 milímetros delante, y eso significa que es capaz de pararse una y otra, literalmente y otra vez. Entonces, cuando estás en un coche tan pesado, pero lo puedes clavar sistemáticamente en todas las curvas con muchísimo margen de seguridad, pues empiezas a disfrutar del coche. Solo hay un asunto que evidentemente no se puede obviar. Hay 2 en realidad. Uno es que pesa 2.370 kilos y eso es un hándicap ese. Al final, quieras o no, 2.300 kilos en un coche, aunque sea un coche ágil, algo se tiene que notar. Hacer coches de más de 2 toneladas que sean prodigiosos es imposible. Claro. Pero que sean casi prodigiosos, este Taycan demuestra que más o menos sí que se puede hacer. Yo diría, por dar una estimación, que hasta una velocidad de vértice, de paso por vértice de unos 65 kilómetros por hora, es un coche devastadoramente rápido, pero cuando la curva ya es de 65, 70 o menos de 60 de paso por el vértice de la curva, es donde se empieza a notar el peso del coche, sobre todo si son curvas que se afrontan cuesta abajo con frenadas largas, porque le cuesta un poco pararse, pero la neutralidad es absoluta, no tienes ningún atisbo de subviraje hasta que llegas a ese extremo en el que ya que es el segundo factor, los neumáticos Pirelli dicen que no pueden sujetar el coche más, que son 2.370 kilos. Claro. Y recordemos que, o traducimos, estás indicando que sobre todo le viene bien al Porsche Taycan curvas rápidas y que las curvas lentas con un cono muy pronunciado son las que más sufren este tipo de vehículos. Sí, el único problema es que en curvas rápidas vas directamente a la cárcel. No, pero en serio, no. Si alguien te ve usándolo, entre comillas lo de usándolo, y entendiendo por usándolo adecuadamente, eres encarcelado automáticamente. Automáticamente. ¿Y no has echado de menos el sonido mítico que siempre un Porsche 911, por ejemplo, nos regalaba a los oídos?
Pues mira, he tenido la suerte, iba a decir relativa, no, la inmensa suerte de dejar un Cayman GT4 para coger el Taycan y dejar el Taycan para coger un 911 Turbo. Y sinceramente, punto número 1, no se echa, yo personalmente no he hecho en absoluto para nada ese sonido. Después existe una cosa que se llama Electric Sport Sound, que básicamente es un generador de ruido que opcionalmente puedes activar y que reproduce algo parecido a la melodía de los motores eléctricos del Taycan en el interior, sobre todo como una melodía que viniese de las plazas traseras y que cuando lo conduces en Sport Plus, pues aporta una pincelada de drama, un ambiente dramático bastante impresionante, sobre todo para los amigos a los que les montas y no les dices lo que les vas a hacer y después, como ha ocurrido, pueden acabar incluso desmayándose en el coche. Ostras, es una montaña rusa, ¿no? Sí, totalmente. Puede ser una montaña rusa muy pesada, pero una montaña rusa. Eso de que como ha ocurrido, Álvaro, a ver, cuéntanos, esa buena apreciación. Bueno, no es... Lo he leído en un blog, ¿no? ¿Lo has leído en un blog ya? No te digo, que me vas a decir. Sí, claro, me imagino que podría ocurrir que si por algún casual... Vale. Que si por algún casual tuvieras algunos lectores y alguno te dijera písale, pues puede que a los 3 o 4 minutos se le cayera la cabeza para adelante y hubiera perdido durante 30 segundos el conocimiento y dijera para, que estoy muy mal. Pero eso no ha pasado. Ocurrir. No, nunca, jamás. ¿Cómo iba a pasar? Por Dios. Vale. En un coche tan confortable y tan refinado. Bien, pues estamos hablando de las características del Porsche Taycan, un modelo que sin duda alguna ha marcado un antes y un después, no solamente en la marca alemana Porsche, sino digamos que en la automoción, sobre todo porque ya es un coche eléctrico inminentemente posicionado para ser un deportivo. Hasta la fecha había habido atisbos, pero al 100% y con una producción tan alta como este Porsche no lo ha habido. Y luego, pues, cuando bien has dicho el tema del sonido, quería hablar con Pablo. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Tú crees que no echaremos de menos ese sonido, por ejemplo, como los coches que ha probado antes o ha probado después? Porque después de un Cayman GT4, no sé, pero digamos que el Cayman GT4, uno de los aspectos que más me gusta de ese vehículo, sin duda alguna, es su sonido. Es que, no sé, en eso estaréis de acuerdo conmigo. Es que los fabricantes lo hacen muy mal, lo del sonido, porque, joder, hay coches que tienen todos los recursos para que suenen bien. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un BMW M5, ¿vale? Con un motor V8, un motor deportivo, y al final que te tengan que reproducir parte del sonido por los altavoces, un sonido simulado y que, sinceramente, al final lo acabas quitando porque te resulta realmente incómodo, a mí me da un poco de pena. En este caso... Es un poco ridículo. Claro, en este caso, además, es que no tienes ningún tipo de recurso porque no tienes un motor térmico. Entonces... Sí. Bueno, no sé, no me he subido, no sé cómo sonará, pero bueno, hay claros ejemplos. Por ejemplo, yo siempre pongo el del BMW i8, que es un coche que además también un híbrido enchufable, en este caso no es 100% eléctrico, con un motor térmico de 3 cilindros, o sea, un motor térmico que tiene todas las papeletas para sonar mal, pero lo hacía también BMW con ese coche, que realmente impresionaba cómo sonaba y llegaba un momento en que te olvidaba realmente que estabas conduciendo un vehículo con un coche, con un motor de 3 cilindros y un coche híbrido enchufable. O sea, en el i8, por ejemplo, esa simulación de sonido con esos petardazos cuando cambiabas de marcha y reducías, que se oían incluso en el exterior, para mí estaba muy logrado y hacía que te pudieras emocionar en algún momento. Entonces, si Porsche ha conseguido hacer un sonido simulado muy real, que realmente transmita esa sensación de aceleración, de velocidad, de sonido, yo creo que estará bien hecho. Ahora, generalmente la nota media de todos los fabricantes es que el sonido que hacen es pésimo. O sea, yo no he encontrado, ya te digo, el i8 hay alguno más por ahí, el resto me parece que es un sonido que es como, venga, hay que ponerle un sonido, bájate un listado de sonidos del motor y se lo ponemos. Y queda realmente cutre en muchos coches, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en este caso, si lo han metido en un coche de este tipo, seguramente estará bastante currado, y Álvaro pues eso no lo puede contar porque lo ha podido escuchar y aparentemente funciona, ¿no? Yo definiría el Electric Sport Sound como soportable. Puede que incluso te acabe gustando. Es relativamente sutil.
no es algo intrusivo, suena totalmente como una máquina eléctrica, suena como un ovni averiado, que es lo que ocurre en muchos coches todos. Eléctricos. En el Taycan hay bastante ruido de per se, un poquito más de lo que debería haber si fuera una berlina de representación, por lo ancho que son los neumáticos y por las propias máquinas eléctricas. Muchas veces cuando te estás parando, escuchas un... que como si fuera un cercanías, un tren. La nave espacial. Sí. Llevaré el Electric Sport Sound encendido y no, lo llevas apagado. El Electric Sport Sound aparece sobre todo cuando aceleras a fondo, si lo tienes activado en todos los modos, pero específicamente en el que está predefinido, que es el modo Sport Plus. Y yo lo comparo con las trompetas de Jericó, las trompetillas estas que llevaban los cazas alemanes para asustar durante los bombardeos. Pues es exactamente lo mismo. Especialmente para los que van en la plaza trasera, si le haces un launch control, como si no tuvieran suficiente con pesar lo mismo hacia atrás que hacia abajo, encima le sale por los altavoces. Sí, Álvaro, nos has indicado que suena en las plazas traseras, pero en el exterior también suena. En el exterior tiene un sonido de rodadura y de máquina eléctrica bastante importante. Si te pasa deprisa al lado, sí suena de una forma, salvando un poco las distancias, de una forma muy parecida a un Fórmula E. Vale. Es decir, un chillido persistente, mezcla de transmisión mecánica y máquina eléctrica, que no es para nada intenso, pero que es muy, muy, muy palpable y que tiene una correlación directa con la velocidad a la que va el coche. O sea, tú ves el coche venir y es... Creo que ha quedado claro para los oyentes. Detalles que no puedo obviar cuando estamos hablando de este coche tan especial. El CX del Taycan oscila entre 0,22 y 0,24, dependiendo de la función de versión y los neumáticos escogidos. En el Turbo S, ya hemos indicado, 265 milímetros anchura delantera y 305 milímetros detrás. ¿Tiene ruidos aerodinámicos? Ninguno, absolutamente ningún ruido aerodinámico. Cero. Yo tengo una duda, una pregunta que hacerte, Álvaro. Dime. Si tú eres un cliente, te voy a hacer dos. Si eres un cliente de un Porsche 911 y pruebas esto, ¿qué va a pasar? Si eres un cliente de un Porsche 911 y pruebas esto, te va a parecer que es un poco más pesado de delante de lo que tú estás acostumbrado, pero comparado con el lag que tienen actualmente los motores térmicos del 911, te va a parecer que por fin has descubierto un acelerador que funciona. Vale, y si eres un cliente de Panamera... Esto es un Panamera killer absoluto. Vale, me ha quedado claro. No es un Tesla killer. Si ese es un cliente de un Tesla, te va a decir que por qué no tienes una red de recarga de supercargadores como la de Tesla, que es el talón de Aquiles, obviamente. Hombre, verdad, es algo también... Hay que poner las cosas positivas que tiene Tesla y una de ellas es este despliegue que está haciendo por todo el mundo. En España poco a poco le está costando, pero lo va teniendo. En Europa hemos visto que se está dando bastante prisa y es la única marca que de verdad está apostando por, oye, te vendo solamente un coche eléctrico 100%, sé que tiene sus limitaciones, por lo menos voy a intentar quitar esas limitaciones. Yo os digo, vamos a ver, mi opinión tiene un valor muy limitado, ¿vale? Pero yo os aseguro que era total y absolutamente escéptico de cara al Taycan. Cuando estuvimos en la presentación de Holanda, que grabamos un vídeo y todo eso, el vídeo acababa diciendo, bueno, pues nos han dado un bonito paseo por autopistas bajo un diluvio universal y lo único que hemos podido comprobar de este coche es que es bastante cómodo. Ya veremos si de verdad funciona. Y ahora en 5 días he comprobado que por supuesto que funciona. Y juro sobre la Biblia que funciona. Es un coche que está muy bien hecho. No es peloteo bajo ningún concepto. La última cosa que me regaló Porsche en mi vida fue una caja de lapiceros hace como 5 o 6 años. Y me lo creo, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Es que es el Porsche con el centro de gravedad más bajo que existe sobre la faz de la Tierra. Eso también es importante. El punto de gravedad es uno de los grandes temas que la gente obvia y que, bueno, gracias o lamentablemente por el tema de las baterías, estos vehículos tienen que buscar el centro de gravedad más bajo posible porque es un elemento muy pesado. Yo lo que no sé es cómo va a quedar el Audi e-tron GT, que básicamente es un desarrollo basado en el mismo kit modular, que es como decir el mismo bastidor, la misma carrocería.
Y no sé porque no sé hasta qué punto les dejarán hacerlo mejor que... Estamos hablando de un grupo, ¿vale? Y lo que sí hace muy bien Volkswagen es segmentar perfectamente su gama para que un Skoda no sea mejor que un Audi. No tiene por qué ser malo, basta con que no sea sutilmente mejor que un Audi. Entonces no sé qué va a pasar con el Audi e-tron GT, pero los mimbres son muy, muy buenos. La base es buena, es verdad que va a pasar prácticamente 2 años hasta que salga ese vehículo que estás mencionando. A lo mejor la evolución tecnológica en tema de baterías nos sorprende. Yo espero que dentro de poco sea posible poner 100 kilovatios hora en el Taycan simplemente mejorando las celdas. Sería muy interesante, ¿eh? Nunca aumentando el peso. Lo que sí he estado pensando es si es posible hacer esto mismo con un 911 y el problema es que esa batería ya son 600 kilos. Entonces... va a ser un poco difícil. De momento, trasplantar todo lo que hay en el Taycan a un 911 y tener un peso razonable, con una longitud de vehículo también razonable. Pero el coche en sí es impresionante. Se aprovecha de todas las ventajas que tiene respecto de una berlina con motor de combustión, como puede ser un M5 que ha mencionado Pablo, o un Mercedes AMG 63. Y las aprovecha al máximo, las exprime como un limón. Y entonces es como si salieras a competir en una carrera contra una escudería que tiene un coche mejor. Dices, es que os habéis aprovechado de todos los resquicios que os daba tener la batería ahí abajo y poder tener toda la masa concentrada en el centro del vehículo en vez de tener un gran motoraco en el morro, que es como conducir un carrito de la compra con 2 o 3 cajas de leche puestas en el extremo delantero. Que sabes que se te va a ir tarde o temprano. Que sabes que se te va a ir tarde o temprano. Claro. Y dices, qué cabreantemente buenos sois. A ver, detalles, importante, es un coche eléctrico, la recarga. La mayor parte de los cargadores rápidos en corriente continua trabajan en unos 400 voltios, en el caso que funcionen, ¿vale? Y 50 kilovatios de potencia. Haciendo estimaciones, esto permite cargar un 80% de la batería de 90 kilovatios hora en unos 90 minutos, siempre que funcione todo bien y por temperatura se pueda. Yo creo que a lo mejor hoy con tema temperatura no sería tan rápido. Quiero incidir, ¿tú la has recargado? ¿Cuánto tiempo o ha sido fácil esta recarga? ¿Y cuánto tiempo la ha involucrado? La recarga cuando funciona el cargador es siempre igual de rápida, se carga a un 1% por minuto, de forma que una recarga hasta el 94%, que es el punto en el que empieza a dejar de cargar a 50 kilovatios de potencia y empieza a bajar un poquito la curva, como normalmente llegas al 4 al 5%, lleva unos 90 minutos. Vale. Eso implica, como el consumo medio son 24 kilovatios hora a los 100, pues ahí podéis ver más o menos la velocidad a la que estamos cargando, unos 200 kilómetros por hora, 200 kilómetros de autonomía por hora. La idea es tener cargadores muchísimo más avanzados. El coche viene de serie con... Este coche utiliza una batería de 800 voltios, ¿vale? Sí. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los cargadores que hay actualmente en España, salvo la excepción de 5 que están en el País Vasco y en Cataluña, 2 de Repsol y 3 de la red de Ionity, solo pueden cargar, como tú muy bien has dicho, a 400 voltios. Entonces lleva un transformador interno que sube esa tensión de 400 voltios a 800 voltios hasta una potencia máxima de 150 vatios. De manera que el primer escalón de mejora de los cargadores eléctricos estaría salvado con eso. Y después lo suyo sería poder cargarlo a 800 voltios. A 800 voltios puede cargarse a un pico de 270 kilovatios de potencia, y eso significa que se puede cargar en 23 minutos hasta el 80%. Eso estaría muy bien, ¿eh? Eso lo he visto hacer en Holanda y funciona. Pero la degradación de la batería, ¿de cuánto estaríamos hablando? No creo que sea muy aconsejable, porque cogería mucha temperatura, queramos o no. Bueno, el coche es una auténtica maquinita de ruiditos cuando lo pones a cargar. Él se pone a refrigerar desde que le chupas la manguera, y además, como tiene tantas persianitas ahí delante, suena un poco como esos tableros viejos de aeropuerto donde iban cambiando las letras, clac, 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 porque está abriendo, cerrando, abriendo grifos, no sé qué. Dices, ¿qué estás haciendo? A veces suena incluso hasta como si fuera un móvil que está sonando. Y dices, Entonces creo que la batería está bastante bien refrigerada. Si puede aguantar 270 kilovatios de potencia, aunque sea durante un cachito pequeño, 50 kilovatios es que es no una carga lenta, es una carga lentísima para él. Sí. En cuanto a la degradación de la batería,
Yo creo que lo que va a pasar con el Taycan, igual que con cualquier otro eléctrico, es que prácticamente nunca se va a cargar con corriente continua, y menos con corriente continua tan potente, porque se va a cargar siempre en casa. Siempre vas a salir de casa con 300 kilómetros de autonomía. Va a cargarse en viajes. Entonces creo que la degradación no es un problema que se pueda apreciar o comparar, salvo gente que circunstancialmente, esto ha pasado con Tesla, gente que sí, que lo ha usado para hacer viajes muy largos, y la degradación de Tesla ha sido muy pequeña, pero que va a ser difícil encontrar clientes que digan, sí, yo hago una carga rápida cada 2 días. Va a ser muy difícil encontrarlo. Vale. Y aunque quieras una carga rápida cada 2 días, el número de cargas rápidas no sería muy, muy, muy importante. No te puedo responder si la degradación, si hiciéramos una carga rápida diaria, sería rápida o lenta. Ellos siempre garantizan un 70% de batería al final de los 8 años. Con lo cual tienes esa garantía, 8 años o 160.000 kilómetros. De manera que también depende de cuánto tiempo te pienses quedar el coche, si es que ese factor te preocupa. No te puedo hablar de la degradación porque obviamente en 2.000 kilómetros es imposible. Claro, es imposible. Pero lo suyo es cargarlo en casa despacito y que no haya esa es la recomendación grande nunca. No solamente para Porsche, sino también para cualquier vehículo eléctrico, que hay gente que también lo obvia y son detalles importantes. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que este es el coche del mercado que tiene más reserva de batería de todo el mundo. Quiero decir, la batería en realidad tiene 94 kilovatios hora de capacidad, pero Porsche solo te deja utilizar 86. Sí. Y en parte hace eso para proteger la batería durante la recarga, en parte hace eso para tener reserva de batería cuando la necesitamos desesperadamente para llegar al destino, y en parte hace eso para ralentizar la degradación. O sea, puede que pierdas 1, 2, 3 kilovatios hora de batería, ya se ocupará el sistema de gestión de la batería de que aparezcan mágicamente de su reserva mágica de kilovatios hora. Detalle importante que tú has mencionado en la presentación del Porsche Taycan. Tiene una caja de cambios de 2 velocidades. Es el primer eléctrico, si no me tienes que corregir, o quien sea de vosotros, que yo conozco que tiene caja de cambios. El BMW i8 que ha mencionado Pablo llevaba una caja de cambios de 2 velocidades para poder utilizar el motor eléctrico delantero hasta la máxima velocidad punta. Pero para propulsarse, sí, es el primer eléctrico que se saca con caja de cambios. Tesla intentó montar una caja de cambios de 2 velocidades en su Roadster y al final lo dejó porque ni era necesaria ni por el punto de la complejidad que suponía no les compensaba, y este es el único que la lleva. El cambio se nota claramente. Cuando tú lo llevas en modo normal, arrancas siempre en segunda, pero si vas en Sport o en Sport Plus, arrancas en primera, y el cambio siempre se produce entre 80 y 100 kilómetros por hora. Normalmente alrededor de los 90, 92 kilómetros por hora, notas en la espalda un pum, toquecito, que significa que has cambiado de primera a segunda, que es bastante reconfortante. Yo no sé si es intención de Porsche, era intención de Porsche que se notase o no se notase. Igual en siguientes generaciones consiguen pulirlo hasta el punto de que ni siquiera se note el cambio de marchas. También se nota el cambio de marchas cuando pasas al modo range. En el modo range desactivas completamente el tren trasero porque lo desembragas y vas solamente con los motores delanteros. Entonces, una vez que seleccionas range, el coche a encontrar el momento en el que desactivar el motor trasero sin que se note mucho, pero normalmente también le acabas pillando porque notas un pequeño tironcito que dices, vale, y si tienes puesto en el indicador de la instrumentación, que por cierto es la instrumentación digital más alucinante que he visto, y eso significa que es mejor que el Virtual Cockpit de Audi, y es porque difícil tiene un montón de botones táctiles, es curva, con un montón de botones táctiles en los bordes. El aro del volante no tapa ninguna de las informaciones, a diferencia de lo que ocurre en los actuales modelos de Porsche, como por ejemplo el 911, que tiene unas pantallas digitales en la instrumentación que los extremos tienes que mover la cabeza para conseguir verla. Pues aquí el aro cae perfectamente en una zona negra en la que no se muestra ninguna información. Pues cuando muestras en la instrumentación el gráfico de distribución de par, ruedas delanteras y traseras, puedes comprobar perfectamente cómo en range solo avanzas, salvo que aceleres a fondo, utilizando la tracción delantera. Es decir, se convierte el coche en el tracción delantera más caro del mercado. Lo único, por sacar alguna pega, en modo range la carrocería baja muchísimo y pega en casi todos los badenes. Entonces, lo que sí sería conveniente es que Porsche pusiera una función que la suba cuando bajes de 30 km por hora, o acordarte tú de utilizar uno de esos pulsadores de la instrumentación para subirla. No vaya a ser que
Que la arrastre por abajo, claro. Incluso rozar ¿Sí? lo hace con bastante estilo. Es un... que dices, bueno, bien. Eso es importante. Seguro que esa pieza vende en recambio y Bautista la sabe cambiar. Eso seguro. Y ya para terminar, en el Porsche Taycan, un detalle. Hemos probado multitud de coches eléctricos y nos hemos dado cuenta que cuando coge temperatura la batería baja el rendimiento del propio vehículo. En este caso, ¿cómo lo ha solucionado? ¿O si lo ha podido solucionar o le pasa también igual a este Porsche Taycan? Pues verás, por ejemplo, en un Tesla Model X yo creo que hacen falta alrededor de 3 rectas para que te salte la limitación de potencia, literalmente. En un Model S yo no he probado la última iteración, el que creo que se llama Raven, y por supuesto tampoco la siguiente, que creo que se llama Plate, pero en las anteriores, si eres un poco cabezota, es fácil que te salte la limitación de potencia. Yo en este Taycan no he sido capaz, bajo ningún concepto, de que se limiten las prestaciones. Y con temperatura de julio de Madrid. Sí, con temperaturas de 38. Bueno, el pobre coche ha pasado por Madrid, ha pasado por Valencia, ha pasado por Alicante, ha pasado por Cullera, se ha hecho entero el rally de la Nucía en la Comunidad Valenciana y no ha bajado las prestaciones bajo ningún concepto. Lo que sí hay que admitir es que cuando la batería está en torno al 25-30% de carga, los launch control no son tan violentos como cuando está completamente cargada. Vale, buena Hay un apreciación. punto ahí en torno al 40% en el que la violencia de los launch control empieza a descender. He utilizado un sistema físico infalible para comprobarlo. Y es que si coges una caja de Smiths y haces un launch control con la batería completamente cargada, la caja de Smiths acaba en la luneta trasera. Sin embargo, si ha bajado el 35%, la caja de Smiths no pasa de las plazas traseras. O sea, ahí falla algo. Ahí está claro que con esa observación científica ahí falla algo. La gente lo ha entendido a la primera. Pablo, tú lo has entendido, Mario, lo habéis entendido, ¿verdad? Sí, ha quedado clarito. Todo eso sin llevar a gente atrás, entiendo, ¿no, Álvaro? Claro. Y sin que se mareen. Ni mucho menos digo, niños. Porque los SMIN, como acaban en la luneta trasera yendo pasajeros en las plazas traseras, os podéis imaginar por dónde pasa la caja de SMIN, ¿no? Casi lo eso. Que está homologado solo para 4, de manera que el hueco central queda libre para que los objetos puedan fluir tranquilamente hacia la para que el Smith pueda bailar. Eso es como los aviones estos de gravedad cero, ¿no? Que ves la caja volando. Justo. No, en serio, no es que me haya pasado, pero de nuevo podría darse la circunstancia de que al hacer launch control la gente pierda las gafas y cosas por el estilo. La ha vuelto a leer en algún blog por ahí. He leído en un blog que hay gente que pierde las gafas, que pierde los móviles, etcétera. Hay un dicho en mi grupo de lo que se queda dentro del coche es de uno ya propio, con lo cual con el Taycan puede haber sorpresa. Puedes hacer un mercadillo. Hay que pasar el aspirador por la luna trasera después de hacer un launch control a ver qué hemos recolectado. No recomendamos ir al McDonald's o al Burger King, pedirse el extra de Coca-Cola y darse una vuelta con un Taycan y hacer un launch control. Queridos oyentes. No, por Dios. Porque ya sea que la Coca-Cola esté dentro o fuera del cuerpo del pasajero, va a acabar fuera. Bueno, cambiamos de tema, que creo que hemos hecho un gran repaso. Yo creo que alguna puntualización más ahora no podemos cambiar. Creo que podemos cambiar, que podemos jugar, que es que han hecho un coche muy bueno, de verdad, que han hecho un coche muy bueno. Bueno, una de